Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. Este webinar se trata de la salud mental en el trabajo y le pusimos un subtítulo que tiene que ver con construyendo el cuidado a nivel sistémico. De eso me voy a referir en un ratito. Quiero comenzar a construir con ustedes por qué escogimos este webinar y por qué creemos que es vital hacer una resignificación y una construcción de un cuidado distinto de nosotros como seres humanos en el entorno laboral. A lo largo de que yo vaya conversando, me encantaría, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen dudas, si tienen alguna reflexión que quieran compartir, para que podamos hacerlo en una conversación un poquito más cercana y más cordial, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la salud, lo hemos aprendido y de alguna manera se ha disminuido a lo que tiene que ver con la salud física y corporal. Muchas veces nos referimos a que tenemos salud o que nuestra salud no está bien y nos lleva directamente a pensar que estamos con alguna crisis de jaqueca, que estamos con dolores estomacales, que estamos con una fractura o un esguince. Y tradicionalmente esa ha sido la manera en que nosotros nos referimos a tener buena salud o mala salud. O sea, está reducido a nivel físico. Ahora, cuando nosotros decimos salud mental, nosotros tenemos que englobar en la salud nuestra mucho más que nuestro cuerpo físico. Y si nosotros nos vamos a la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud distingue salud, y es bien interesante y se las quiero leer textual, desde el año, imagínense ustedes, 1948, o sea, estamos hablando de hace 72 años, la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ya? Esto quiere decir que está hablando de un estado de completo bienestar. Yo me quiero detener un minutito ahí porque, por lo tanto, si nosotros físicamente estamos bien, estamos saludables, pero mentalmente o psicológicamente o emocionalmente nosotros no estamos bien, eso también significa que estamos con alguna afección o con algún dolor, que no necesariamente tiene que ver con un dolor físico, a veces tiene que ver con dolores psicoemocionales, a veces tienen que ver con dolores del alma, a veces tienen que ver con dolores existenciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué la valía de comenzar a mirar nuestra salud mental? Porque dentro de ella tenemos varios factores. Por ejemplo, si nosotros estamos a nivel psicológico afectado, nuestra salud mental y por lo tanto nuestra capacidad para ejecutar en el trabajo va a estar por lo menos tocada, no sabemos si mermada, pero algo coherente va a suceder en eso. En los últimos 400 años la deriva nuestra ha sido una deriva cognitiva más mental. Y nosotros hemos producido mucho conocimiento y también lo que hemos hecho de alguna manera es decir que si nosotros pensamos, luego existimos. Por lo tanto, comenzamos a corroborar que no es solo físico, que también tiene que ver con lo que pensamos, pero que también tiene que ver con lo que sentimos a nivel emocional. Y también tenemos que asumir a eso lo que percibimos o nos pasa a nivel más energético. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que comenzar a mirar nuestra salud de una manera más integral. Entonces, cuando estemos hablando a nivel de la salud mental, lo que les quiero pedir es que lo ampliemos. No nada más tiene que ver con nuestra mente cognitiva, ya sabemos que no tiene que ver solo con nuestro físico, nuestro cuerpo físico, sino que hay un poquito más de factores que necesitamos observar. Miren algunas investigaciones que se han hecho en este tipo de temas que interesantes. Por ejemplo, tenemos 5 dimensiones de la salud mental según el cuestionario ISTAS a nivel mundial, ISTAS 21, que mide los riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo. O sea, ya tenemos una medición
mundial sobre la salud mental que nos permite comenzar a observar un poquito más. Se las voy a leer, no quiero en este webinar hacer una clase teórica, pero es valioso mirar cómo estas dimensiones necesitan que nosotros nos hagamos cargo. Y ahí yo les voy a brindar una posibilidad de algunas herramientas que creo valiosas para podernos hacer cargo de estas 5 dimensiones. La primera dimensión, ellos la llaman la dimensión de las exigencias psicológicas, ¿ya? Es bien interesante porque cuando uno mira la descripción de la distinción, lo que se mide son las exigencias de nosotros cuando trabajamos, nuestro nivel de esfuerzo y si estamos expuestos a exigencias emocionales. Si ustedes comienzan a mirar, ya la primera dimensión interconecta la exigencia psicológica con nuestro mundo emocional. Ahora, me detengo un ratito ahí porque nuestro mundo emocional no tiene que ver solamente con que nosotros estemos mal o bien o nosotros no sepamos manejar nuestras emociones. Nuestro mundo emocional es aquel que nos predispone a trabajar de una manera más efectiva o menos efectiva. Así de importante puede ser. Por ejemplo, el estado del ánimo del entusiasmo o de las ganas o de la ambición, que son mundos emocionales, estados emocionales, es el que nos permite, por ejemplo, que nosotros tengamos ganas de ir a trabajar, ganas de inventar algo, es el que nos permite mirar posibilidades y aceptar las posibilidades. Si nosotros emocionalmente estamos, por ejemplo, en la desconfianza, en el resentimiento, o estamos en la hiperexigencia, lo más seguro es que estas emociones impacten la manera en que trabajemos. Por ejemplo, si yo estoy en la hiperexigencia, lo que me va a pasar es que nada va a ser suficiente. Ningún estándar de cómo mis colaboradores hagan el trabajo o cómo yo lo haga, voy a poder decir estoy satisfecho, voy a poder dar una retroalimentación de este tipo. Entonces, por supuesto que si yo no aprendo y no comienzo a tener herramientas emocionales para poder moverme desde el entusiasmo, desde la satisfacción, desde las ganas, ese mundo emocional va a impactar negativamente en una primera dimensión que ya está medida, que marca algo súper relevante a la hora de nuestra salud mental, ¿ya? Voy a pasar por las 5, pero les voy a ir dando algunos datitos. La dimensión 2 la llamaron ellos trabajo activo y desarrollo de habilidades. Y esta se refiere a la posibilidad de nosotros de aprender a hacer nuestras tareas laborales y también aprender a liderar en nuestro trabajo. Entonces, ya la segunda dimensión de riesgo de salud mental nos comienza a mostrar que nosotros necesitamos herramientas para conocernos a nosotros mismos y también necesitamos herramientas para cómo liderar a otros. Entonces, aquello que influye en nuestra salud mental está directamente relacionado con cómo nosotros nos lideramos a nosotros mismos a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual, y cómo lideramos a otros, ¿sí? Entonces, yo puedo estar trabajando como gerente de administración y finanzas y necesito saber hacer las contabilidades, las compensaciones, hacer todos los temas financieros y administrativos, y también necesito autogestionarme para la primera dimensión de las exigencias psicoemocionales, y también necesito comenzar a desarrollar capacidades de liderazgo para la segunda dimensión, ¿ya? Vamos a mirar la tercera. Ellos la llamaron apoyo social en la empresa, y esta la definen como una dimensión que evalúa la relación que se da entre los compañeros de trabajo y jefatura, y así también la claridad de las personas que tienen respecto a sus funciones y a sus atribuciones. Entonces, aquí ya aparece otra habilidad que nosotros tendríamos que desarrollar, que tiene que ver cómo me coordino con otras personas, ya sea mi jefe, ya sean mis colaboradores o mis pares. ¿Cuáles son las habilidades interpersonales y comunicacionales que yo tengo y cuáles yo no he podido desarrollar? Y esas también impactan de una manera directa la comunicación que estamos teniendo con otros y nuestro bienestar mental o nuestra salud mental.
Y también tendríamos que decir nuestra salud o nuestra enfermedad mental. Y aquí es valioso que ustedes sepan que las enfermedades mentales no son solamente las psicológicas. A veces nosotros estamos enfermos mentalmente de aquellas conversaciones que nosotros mismos producimos en nuestros pensamientos. Nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos. Y a veces esas conversaciones son súper valiosas, porque tenemos conversaciones como decir, no sé esto, lo quiero aprender. Pero a veces tenemos conversaciones muy tóxicas con nosotros mismos, como por ejemplo, nos reprimimos a nosotros mismos, nos autocastigamos, nos autocriticamos, decimos, ¿cómo es posible? Soy tan tonto que no logré hacer una buena presentación delante de mi jefe. Y todos esos pensamientos van produciendo también una cierta enfermedad en nuestra mente que nos lleva una y otra vez, por ejemplo, a boicotearnos, por ejemplo, a castigarnos. Y eso va produciendo lo que yo muchas veces llamo un malestar que en el trabajo se ve reflejado en nuestra capacidad para coordinar con otros, para crear proyectos valiosos, para hacer lo que haya que hacer, ¿ya? Les he nombrado 3 dimensiones que ya están medidas por este cuestionario y ya ustedes comienzan a escuchar algunas habilidades que vamos a necesitar desarrollar para nuestra salud mental, ¿sí? Sigo con la cuarta. La cuarta, ellos la llamaron compensaciones, y esta tiene mucho que ver con el reconocimiento que nosotros recibimos de la organización en la que nosotros estemos, en el trabajo en que estemos. Y lo dice así textual, se refiere al reconocimiento que recibimos por nuestro esfuerzo y el nivel de estabilidad laboral que deseamos tener. Imagínense ustedes que nosotros no tenemos desarrollado la posibilidad de dar feedback en el trabajo de nuestros colaboradores de reconocimiento, como decirle muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Es una declaración fundamental que permitiría que la gente tenga benzina, que tenga gasolina, que tenga más energía para poder hacer lo que tienen que hacer. Cuando eso no está, eso comienza a producir en ese colaborador o en alguno de ustedes o de nosotros una conversación interna de decir, bueno, ¿lo estaré haciendo bien o no? ¿Este trabajo tendrá algún sentido para esta organización o no? ¿Estaré dejando huella o no? Y como si no tengo algún, eh, alguna persona o algún líder que me permita esa conversación, que me haga ese feedback, yo puedo hasta comenzar a crear escenarios en donde siento que no estoy siendo valioso para la organización, que me pueden desvincular, y comenzamos a tener una serie de creencias y conversaciones que finalmente no permiten que nosotros vayamos trabajando en un bienestar y una salud más integral para poder hacer ese movimiento en el trabajo de ir todos los días y saber que estamos generando sentido, que estamos generando valor. Le estoy poniendo un ejemplo, pero imagínense que es una dimensión más que si nosotros no la tenemos de nuestro jefe o no lo sabemos hacer, o la cultura organizacional no se ocupa de eso porque dice con su deber cumple, entonces estamos en un lugar bien desértico y más apto para una enfermedad mental o para un malestar en el lugar donde estemos, ¿ya? Les leo la última, que tiene que ver con la dimensión número 5, que se llama doble presencia. Y esta sí es bien interesante porque ellos se refieren a las exigencias simultáneas del ámbito laboral y familiar personal de nosotros. Detengámonos un poquito aquí, porque varios de nosotros aprendimos que el dominio o el ámbito laboral es un ámbito que ocupa, si no el 90, el 99% de nuestras vidas. Y cuando eso es así, esta doble presencia, esta de alguna manera exigencia o este foco que necesitamos tener en lo que más queremos, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social, y lo laboral comienza a ser un estorbo y comienza a ser un sufrimiento, en vez de comenzar nosotros a tener una vida en donde tenemos un trabajo y tenemos un dominio laboral donde nos desarrollamos,
tenemos una familia y tenemos tiempo y posibilidades de ocuparnos de nuestros hijos, de nuestras parejas, tenemos un espacio personal en donde nos podemos ocupar de nosotros, ya sea de nuestros hobbies, de leer, de hacer deporte, de nutrir nuestra alma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, otro de los factores psicoemocionales tiene que ver con la posibilidad de que nosotros construyamos un balance y un equilibrio entre nuestra vida laboral y personal familiar, como ustedes la quieran llamar. Aunque no lo crean, a veces hacemos así y culpamos a la organización que no nos permite hacer ese balance. Y si ustedes se detienen un poquito a analizar, lo más seguro es que ustedes no hayan aprendido cómo hacer ese balance. Y algunos de ustedes tienen el balance mucho más puesto en lo laboral, porque la sensación de valía está puesto ahí, porque la parte de las finanzas está puesto ahí, y comienzan a desbalancearlo en contra de lo personal o lo familiar. Y algunos de ustedes podrían tener un desbalance al revés, que todo el desbalance está puesto hacia lo familiar y que ustedes comienzan a descuidar ciertas responsabilidades laborales que son muy valiosas para la organización y que ustedes sí tienen también la obligación de hacerlo de manera balanceada. Sea donde estés parado, la valía en esta última dimensión para mí tiene que ver con la habilidad de aprender a tener un equilibrio entre nuestra vida personal y laboral que permita un bienestar más integral. ¿Vieron lo interesante de estas dimensiones? Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a ligar estas dimensiones que les estoy contando de la salud mental, la voy a ligar con lo que sería la mirada ontológica sobre la salud. Y conversemos entonces de cómo podemos construir de manera sistémica. Eso quiere decir que no lo podemos hacer en lineal, porque si nosotros lo hacemos lineal, algo de nosotros se va a quedar afuera. Y cuando algo de nosotros se queda afuera, como por ejemplo nuestra vida personal, o como por ejemplo el reconocimiento, o como por ejemplo las habilidades conversacionales, lo que comienza a pasar es que nosotros comenzamos a deprimirnos, a bajar la pasión y las ganas de lo que estamos haciendo, y se nos aparece un desgano en lo laboral que termina produciendo una enfermedad emocional, una enfermedad psicológica, una enfermedad del alma y una enfermedad física también, ¿sí? No es, no es menor y no es desconocido que estamos teniendo la mayor cantidad de licencias médicas en los trabajos y en las organizaciones. Yo creo que tenemos que comenzar a atender un fenómeno que nos está sucediendo que tiene que ver con lo humano. Como nos hemos deshumanizado en las organizaciones, eso quiere decir que hemos dicho, no podemos sentir, hay que pensar todo el tiempo con la cabeza, resulta que no estamos pudiendo gestionar ciertas emociones que necesitamos escuchar, como por ejemplo la emoción del miedo, es una emoción que necesitamos habitar y que necesitamos gestionar, porque la emoción del miedo, por ejemplo, en equilibrio, nos muestra que tenemos que cautelar para no perder algún vínculo, para no perder el trabajo, para hacerlo mejor. Y si nosotros estamos todo el tiempo en el exceso de miedo, vamos a estar paralizados. Pero el miedo en equilibrio de verdad nos permite proteger y cautelar. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que el mundo emocional tiene que quedarse en la casa. Primero, no es posible. Es algo bastante imposible. Y lo segundo es que cuando nosotros detectamos esa emoción, podemos hacer algo al respecto. Entonces, es muy necesario que nosotros volvamos a humanizarnos en las organizaciones. Eso quiere decir que si ustedes miran estas 5 dimensiones, tendríamos que dedicarnos a lo siguiente. Voy a darles la primera herramienta ontológica, que creo que es una de las más centrales. Voy a darles algunas, no voy a, en este webinar no voy a poder hablar de todas las herramientas de coaching, que son herramientas de aprendizaje que nos permitan tener una mejor salud mental en el trabajo y por supuesto que en nuestras vidas. Pero la primera y la fundamental tiene que ver con el autoconocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros no estamos entrenados para conocernos a nosotros mismos. Nosotros todos fuimos entrenados para conocer el mundo
para conocer más de otros y para conocer muchas cosas externas. O sea, nosotros conocemos hoy día cuántos continentes tenemos, nosotros conocemos hoy día cuántos huesos tenemos los seres humanos, nosotros conocemos cuántos tipos de animales existen y cuántos tipos de árboles. Y créanme que esa avidez que hemos tenido en conocer el mundo no ha sido la misma avidez que hemos tenido conociéndonos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? No conocemos qué sentimos, cómo nos sentimos, no conocemos el mundo emocional porque él quedó fuera del dominio de aprendizaje, solamente hay algunas emociones que están permitidas y otras no. Por ejemplo, no conocemos si sabemos escuchar o no, no conocemos si sabemos confiar o no. A veces no sabemos si nos sabemos relacionar de una manera auténtica con la gente, o a veces inventamos roles. Tenemos muchas cegueras cognitivas que nos producen un desconocimiento de nosotros, y a veces el jefe o el par o los colaboradores nuestros conocen más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, la primera herramienta que quiero traer para ustedes tiene que ver con conocerse, con el autoliderazgo, con aquella capacidad nuestra de conocer lo que sabemos y lo que también no sabemos y necesitamos aprender en términos de liderazgo y en términos de nuestra gestión física, emocional, psicológica, del alma, que nos permita estar en el trabajo en bienestar y que además nos permita estar con nosotros mismos completos, ¿ya? Esto había quedado para el dominio de la psicología, todo esto que yo les estoy contando, pero la psicología es el conocimiento de la psique, y la psique tiene que ver con el alma. Eso quiere decir que no es nada más con algo mental que nosotros necesitamos mirar. También tenemos que ver nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro sentido, nuestro cuerpo físico, nuestra energía. Entonces vamos a necesitar hacer eso. Me voy a detener un poquito aquí para contarles lo siguiente. Si esa es la primera herramienta, yo de verdad necesito comenzar a darme cuenta cuáles son mis pensamientos, cuáles son las conversaciones que yo tengo conmigo mismo o conmigo misma que hace que yo me pare en el mundo de la manera que me paro. Entonces, si yo tengo una conversación conmigo de normalmente de no voy a ser capaz, siempre a otros les sale mejor que a mí, porque los otros pueden y yo no, esa es una, voy a tener ciertas creencias que no me van a permitir ciertas posibilidades, pero necesito conocerlas, necesito saber que esas están siendo mis creencias. Si mi creencia está siendo que por más que yo le dé a la organización nunca me va a retribuir de la manera que yo le doy, esa es un pensamiento que yo voy a necesitar revisar si me está permitiendo la estabilidad laboral, la tranquilidad laboral, la salud mental que yo necesito. O será que voy a necesitar tener algunas conversaciones con mi jefe, con mis pares, o voy a tener que decirme a mí mismo, tal vez esa es una creencia, que es una interpretación y no es la realidad de lo que está sucediendo. Este ejemplo que les estoy dando es importante que lo miren, porque a veces nosotros tenemos ciertas creencias que no las creemos como la verdad. Por ejemplo, en el género de mujeres, nosotras hemos estado expuestas en una cultura, sobre todo en Latinoamérica, a que nosotras tenemos que dar más para ser reconocidas de la misma manera que los hombres. Y yo comenzaría a tener cuidado con esos pensamientos, porque comenzamos a hacer acciones dado ese pensamiento. Por ejemplo, yo veo hoy día mujeres ejecutivas con mucho resentimiento, con mucha defensa, con una energía masculina súper fuerte, cuando no se necesita, tratando de competir y guerrear, cuando lo que necesitan es comenzar a liderar desde las creencias que ella tiene. Y muchas veces cuando estoy en coaching con ellas les pregunto, pero ¿por qué estás como defendiendo una batalla? ¿Por qué tú no cuentas tu punto de vista y lo sustentas con hechos concretos y valiosos? Me dice, pero es que si no hago esto, entonces me van a derribar, entonces no me van a valorar. Y cuando entramos en la conversación de coaching, yo normalmente lo que hago es desafiar esa creencia y comenzar a decirle, sostente en la valía de lo que tú sabes y mira cómo comienza a pasar algo distinto. O sea, nosotros mismos podemos liderar un bienestar laboral y una salud mental
mucho mejor, comenzando por revisar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos que hacen que tengamos conversaciones con el mundo de esa manera. Créanme que detenerse a que ustedes miren esas conversaciones automáticas que tienen es súper valioso, ¿sí? Otra de las herramientas que quiero tomar, que son herramientas de conversaciones de coaching ontológico, tiene que ver con cómo nos coordinamos. Si ustedes están en su trabajo y ustedes levantan la tapa del edificio y comienzan a mirar, lo único que está sucediendo ahí son conversaciones y muchas coordinaciones, muchas coordinaciones. Por ejemplo, algunos de ustedes se están coordinando telefónicamente, otros se están coordinando digitalmente o por mail, otros se están coordinando presencialmente, ¿ya? Esas coordinaciones requieren que nosotros sepamos pedir, por ejemplo. Y algunos de nosotros no hemos aprendido a pedir, porque para poder pedir, nosotros tendríamos que tener la vulnerabilidad, que es una emoción que está súper mal vista, pero la vulnerabilidad dice que yo necesito cosas de otros y que hay cosas que no puedo hacer solo. Entonces me permite una apertura para pedirle a otro, ¿sabes qué? Necesito de ti. Pero nosotros aprendimos a pedir, por ejemplo, mandando al otro. Y cuando yo tengo un par, y yo soy par de ese par, que no tengo la jineta de jefe, yo no voy a lograr nada mandando al par. Yo necesito aprender a pedir con las condiciones necesarias y yo necesito además establecer un vínculo donde esa persona sepa que yo le estoy pidiendo algo, que le estoy dando todos los datos que necesito y que cuando se lo pida voy a estar comprometida y voy a estar pendiente de que eso que le pedí, ojalá él lo pueda lograr. ¿Vieron la diferencia entre mandar a alguien o exigirle a alguien versus hacer un pedido legítimo, vulnerable, cercano, amigable, diciéndole, mira, yo tengo el área comercial, tú tienes el área de finanzas, a mí me serviría para vender mejor, que ustedes me den los números de esta manera para que yo pueda hacer un mejor trabajo y qué necesitas de mi equipo. Es muy distinto. Y esas habilidades de coordinación son el mayor factor de sufrimiento en las organizaciones, porque esas coordinaciones no las sabemos hacer. Y, y así como pedir es valioso, también hacer ciertas ofertas que permitan, oye, yo te ofrezco, tú me lo estás pidiendo en tres columnas, yo te lo ofrezco en 4 y además te doy este dato que te puede servir para que nos vaya mejor en la organización. Cuando nosotros comenzamos a pedir y ofrecer y hacer una interacción fluida en nuestras coordinaciones, se comienzan a producir en las organizaciones un ciclo de acciones súper efectivas y comienzan a fluir los negocios y comienza a funcionar. Y además de eso está, por ejemplo, la habilidad de comprometernos y cumplir. Y aquí tenemos todo un mundo, que lo voy a hacer en cortito, pero si nosotros no tenemos esa habilidad de comprometernos, eso sí quiere decir que el que me pida o que yo ofrezca, que el otro diga sí, pero que de verdad diga sí, yo no voy a poder lograr lo que tengo que lograr, porque si el otro no me dice que sí, si yo no tengo esa habilidad de decir que sí o el otro no me lo dice, la coordinación de acciones no va a suceder. Y nosotros a veces lo damos por obvio, que el otro tiene que decir que sí y que tiene que decir que sí en la manera en que yo le haya pedido y no pueden ir negociar. O a veces nosotros tratamos de evadir decir el sí porque no nos queremos comprometer porque estamos cargados de trabajo, o a veces tenemos que aprender a decir que no, o no de esa manera, y algunos de nosotros estamos como súper adictos o con muchos miedos a decir siempre que sí para que la gente nos quiera, lo valore, pero después no podemos cumplir o nos matamos en el camino para cumplir. Les estoy dando 4 o 5 tips que les permiten a ustedes darse cuenta que detrás de coordinarnos efectivamente hay muchas habilidades interpersonales e intrapersonales que tenemos que desarrollar o aprender. Paso seguido, tenemos que una vez que logramos comprometernos, ¿no?, y decir el sí, o que otro nos diga el sí, otra área o algún compañero, viene una etapa que tiene que ver con poder cumplir eso y con declarar satisfacción o no sobre lo que nosotros coordinamos. También ahí tenemos muchos temas en las organizaciones, entre las áreas quedan abiertos porque no tenemos la capacidad de gestionar, ¿sabes qué? Te prometí el 30 y el día 28 me entero que el otro no me va a cumplir
y entonces no hacemos ese movimiento, dejamos que se caiga el compromiso, el otro comienza a desconfiar de mí porque nunca le cumplo, y en vez de aprender a tener conversaciones que son difíciles, que son conflictivas, porque que yo le diga a un par mío, ¿sabes qué? Te prometí, pero de verdad no te voy a cumplir, no es nada agradable, pero es mucho mejor que se lo diga a que pasen los días y llegue el momento del compromiso y yo me desaparezca, o le diga, mira, yo no te pude cumplir porque el otro no me cumplió, pero no sirve mucho de esto de echarle la culpa al otro. Lo que sirve es podernos hacernos cargo de lo que sí nos corresponde, que sería decir, dado que el otro no me cumplió, yo no te puedo cumplir, repactemos. Y eso es un acto de liderazgo súper valiente y súper responsable, que si nosotros no hemos desarrollado la habilidad de tener conversaciones conflictivas y pararnos con dignidad y sostener conflictos y atravesar el miedo que produce la pérdida de desconfianza, no lo vamos a poder hacer. Yo estoy comenzando a hilar habilidades conversacionales y de coordinaciones con las habilidades emocionales que ustedes desarrollen en este autoconocimiento en este autoliderazgo. Por eso hoy en día ustedes ven que en las organizaciones está lo que se llama el coaching ejecutivo o el coaching organizacional, que permite que cada uno de nosotros se conozca en su liderazgo personal, se autogestione, acompañe a autogestionar a otros y comience a tomar herramientas técnicas y de liderazgo para que produzcamos de verdad una humanización laboral y para que produzcamos un balance que permita bienestar integral. Porque no nos basta nada más tener en nuestra vida personal salud. Nosotros necesitamos que la salud se extienda a todos los dominios y que a lo que llamamos salud mental lo ampliemos a una salud integral. Esa es la propuesta que desde el coaching ontológico integral nosotros hacemos. ¿Cómo nosotros estamos saludables a nivel integral? Que eso nos permita estar en el trabajo de una manera más gustosa, que sea rico ir a nuestro trabajo y que de vez en cuando me pase que no tenga ganas de ir, eso es bastante humano. Pero si la dinámica cotidiana es que no quiero estar ahí, que estoy desmotivado, aburrido, créanme que hay algo que nosotros mismos podemos hacer para aportar a nuestro bienestar y a nuestra salud integral. Voy a comenzar a responder algunas preguntas que ustedes nos están haciendo y por favor las que quieran, feliz, porque creo que ya he producido un poquito de reflexión en ustedes que comencemos a conversar, ¿sí? Paulina Cerda, hola, ¿cómo estás? Encantada. Ella nos pregunta, desde que empecé a trabajar, aprendí que las emociones se dejaban en la casa. Sí. ¿Cómo trabajo mi salud mental en el trabajo si tengo problemas personales? Ok, déjame la Nati un segundito. Paulina, me estás haciendo dos preguntas. La primera es, nosotros hemos aprendido muchos mitos de cómo tenemos que ir a trabajar. Uno de los mitos que aprendimos es lo que tú estás nombrando, que aprendemos emociones fuera, ir a nuestro lugar laboral a emocional. Y eso fue como una desesperación de la humanidad de decir, bueno, el mundo emocional sirve para lo personal, en lo laboral hay que pensar, no se puede sentir. Pero en realidad es una falacia, es un mito que nos ha hecho mucho mal. Yo misma comparto como tú, cuando yo entré a los 22 años como abogado, un bufete de abogado, lo primero que me dijo mi jefe fue, deja tus emociones afuera y ven a trabajar. Y yo a los 22 me parecía bastante lógico, eso fue hace veintitantos años atrás. Y lo que sucedió ahí es que yo traté de hacer ese movimiento, pero en realidad nosotros somos seres integrales y coherentes. Nosotros somos seres emocionales que sentimos y hay ciertas emociones que son muy valiosas para hacer el trabajo. Entonces, no necesitas hacer ese movimiento y sería valiosísimo para tu salud mental en el trabajo que tú distingas cuáles son los problemas personales que estás teniendo, qué emociones te está produciendo, y eso tú tienes todo el derecho a trabajarlo con un coach, con un terapeuta, con un amigo, conversar sobre eso, que te permita aprender de tu mundo emocional y de lo que te está pasando a nivel personal, porque también
traer eso al trabajo impacta negativamente en aquello que tú quieres hacer y en la responsabilidad que tienes en tu trabajo. ¿Me sigues? Ahora, que tú no te vaya a influir cómo te estás sintiendo en tu trabajo sería de verdad muy iluso. Que te influya lo menos posible para que tú puedas hacer tu trabajo es lo valioso que tenemos que observar, ¿ya? Voy a mirar la segunda pregunta. Gabriel Camacho, ¿cómo estás? Encantada. Él me pregunta, ¿cómo puedo adquirir estas herramientas para autogestionarme? Puede ser de forma personal o con un trabajo en equipo. Perfecto. Estas herramientas, Gabriel, como lo comentaba ahora, no estuvieron incluidas en nuestras profesiones ni en nuestros institutos, ni siquiera estuvieron incluidas en la educación tradicional. Cuando uno se gradúa de abogado, de ingeniero, de médico, cualquiera de las carreras que hayamos hecho, la educación tradicional priorizó lo cognitivo y también priorizó lo técnico. O sea, yo tengo que aprender de los números, yo tengo que aprender de las ventas, yo tengo que aprender de las leyes, y eso está muy bien. Solo que eso es insuficiente para autogestionarnos. El coaching ontológico tiene herramientas valiosísimas para que puedas aprender a autogestionarte o a autoliderarte. Tiene herramientas corporales, nuestro cuerpo físico está entrenado de una manera que nos permite, por ejemplo, pedir aumento de sueldo o no, que nos permite sostener conflictos o no, que nos permite ser una oferta valiosa para algún cargo que queremos en la organización. Entonces, las herramientas de coaching van a trabajar contigo a nivel físico, corporal, que te permita hacer esas acciones o esos liderazgos, te va a permitir conocer de tu mundo emocional y también de aquel mundo emocional que te abre posibilidades o que te las cierra, y también de cierto aprendizaje cognitivo, creencias, paradigmas, juicios que has tenido y que tienes que no te están permitiendo el desarrollo que tú quieres en tu trabajo y también en tu vida. Entonces, mi recomendación, si tú quieres comenzar a trabajar en ti, es que contrates un coach, te metas en un programa de formación de coaching o de transformación personal, y también en las organizaciones se contratan este tipo de trabajo, que lo hacen también en coaching grupal, que también se puede hacer con un coach y un grupo, por ejemplo, contigo con tu equipo, o con tu equipo y tu jefe. Eso habría que diseñarlo a la medida, ¿sí? Hay una pregunta de Margarita Navarro. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, Minerva, gracias por el webinar. Gracias a ti por escucharme. Mi pregunta es, si bien es cierto que hay una responsabilidad individual de desarrollar ciertas habilidades para enfrentar los contextos laborales y sus desafíos que en él se generan, a tu juicio, ¿cuál es la responsabilidad de la organización en crear ambientes bien tratantes? Yo estoy súper de acuerdo contigo, Margarita. Gracias por traer esa parte. Mira, nosotros tenemos una responsabilidad como seres humanos que estamos en el dominio de lo laboral o viviendo y todo. Y las organizaciones tienen otra cuota parte de responsabilidad, porque ellas no solo se pueden ocupar de los números que hay que lograr, y eso es muy importante, porque las organizaciones tienen que rentabilizar, están creadas para eso, pero además tienen que producir una, un balance entre cómo cuidan a su gente, cómo cuidan a la comunidad, cómo cuidan, por ejemplo, una responsabilidad social a la sociedad. Hoy día, cómo cuidamos el planeta. O sea, está siendo súper importante. Las empresas B están trabajando muchísimo en eso, de cómo las mismas empresas se certifican para ser unas empresas responsables ecológicamente. Y también las organizaciones tienen que ocuparse de cómo los seres humanos pueden estar en mejor bienestar de salud mental, física, cómo pueden aprender herramientas que les sirva para la vida que están teniendo. Entonces, yo te digo, porque nosotros aquí en Hacer Sentido trabajamos también con las organizaciones en sus procesos de transformación de cambios culturales y todo eso, que ya las organizaciones cada vez más nos llaman para decirnos cómo nos apoyan para que nosotros cumplamos también la responsabilidad de acompañar a nuestra gente en un mejor trato, en un mejor bienestar. O sea, no somos objetos, somos seres humanos insertos en las organizaciones que producimos aportes y que necesitamos cuidado y apoyo. Entonces eso está comenzando a suceder, y yo te diría que la mayoría
de las organizaciones que ya son organizaciones más conscientes se dan cuenta que no solamente es el sueldo, que eso está perfecto, que no solamente son las oportunidades de estudio técnico, sino también las oportunidades de desarrollo, de autogestión y de bienestar integral. ¿Sí? Buenísimo, les agradezco muchísimo las preguntas porque siento que me permiten que vayamos conversando de lo valioso que es una salud más integral en el trabajo, que comienza por ustedes mismos y que necesita ser apoyada por el lugar donde están, y que si no es apoyada por el lugar donde están, desarrollen ustedes todo lo posible para que ustedes puedan lograr ese balance. Y si ustedes no lo logran en esa organización, entonces buscarán otras oportunidades, pero comiencen por ustedes mismos. Vale la pena comenzar por casa y vale la pena por comenzar por algo que se nos quedó fuera, que tiene que ver con toda nuestra humanidad, que no es solamente la cabeza pensando. Nosotros somos cuerpo, emoción, alma, mente, muchísimas cosas más, y todo eso necesita estar en completa coherencia. Muy buenas noches, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.